15, 20 minutos. Bueno, pues mi tesis es Migración de Juventudes Centroamericanas en México, Masculinidad, Género, Sexualidad y Solidaridad. El trabajo, la población de estudio de la cual realicé la investigación fue en dos albergues que brindan ayuda humanitaria para migrantes. Uno de ellos es el Centro de Orientación al Migrante Oaxaqueño, por sus siglas COMI, que se encuentra localizado en la capital del estado de Oaxaca, y el otro es en el albergue Hermanos en el Camino, que está en la ciudad de Ixtepec, que es la zona del Istmo de Tehuantepec, también en el estado de Oaxaca. El primer acercamiento fue en el Centro de Ayuda Humanitaria al Migrante Oaxaqueño, el COMI, que es en la ciudad de Oaxaca, y ahí estuve durante 6 semanas como voluntaria en este espacio. Fue en el momento en el que estaba cursando la materia de práctica de campo, y bueno, este espacio realmente yo estuve como voluntaria en las oficinas del albergue, ¿no? Entonces me sirvió un poco para conocer el contexto social, ¿no? Al trabajar este tema de migración. Y la organización lo que hacía principalmente era búsqueda de personas desaparecidas en el desierto. Entonces eso me permitió también conocer diversas situaciones de riesgo que existen para las personas que intentan llegar a Estados Unidos, tanto mexicanas como centroamericanas y de otros países. Después, bueno, esta es una imagen del albergue. Es un lugar muy pequeño y recibía como alrededor de 3 personas al día, ¿no? Entonces había muy poca oportunidad de tener contacto con las personas, con la población migrante, que era uno de los objetivos que a mí me interesaba. Estar en este espacio me permitió saber que uno de los principales albergues en el país es el que se encuentra en Ixtepec. Esto es porque recibe alrededor de 150 personas cada vez que llega el tren, y esto puede ser cada tercer día, una vez a la semana o inclusive 2 veces por día, ¿no? Dependiendo de las condiciones que tenga el tren. Y además este albergue era particularmente importante porque ellos dan apoyo y seguimiento para hacer solicitudes de visas humanitarias para quienes lo solicitan, y también de refugio. Esto es muy importante porque una de las estrategias que tienen las personas para poder llegar hasta la frontera norte, por las condiciones de violencia, hace que sea pues cada vez más difícil, y también por la vigilancia de migración. Entonces, hacer solicitudes de visa humanitaria por haber sido víctima de delito permitía que las personas puedan llegar de manera mucho más segura, ¿no? hasta la frontera. Esta es una de las imágenes del albergue. Son las personas, los varones que se quedan a dormir en colchonetas afuera del albergue. Principalmente esto es lo que sucede por las noches, porque el calor en el albergue de Ixtepec es muy intenso, ¿sí? Bueno, ahora les voy a contar cuáles son el contenido de la tesis, o los principales temas, ¿no? que dan cuerpo a los capítulos de la investigación. Como les decía, esta es una investigación acerca de la experiencia de las juventudes centroamericanas. Cuando yo estuve en estos albergues, identifiqué pues, bueno, que hay personas extranjeras de diferentes países que se encuentran en estas mismas condiciones, es decir, que van hacia Estados Unidos o que vienen huyendo de sus países, y estos pueden ser de Sudamérica, de Centroamérica o del Caribe, ¿no? E inclusive también hay experiencias de personas africanas que llegaron al albergue de Ixtepec. Sin embargo, durante el trabajo de campo que yo realicé, fue principalmente con las personas centroamericanas con quienes pude compartir experiencias. Por eso, y bueno, además el mayor flujo migratorio irregular en México, que atraviesa México, es de personas centroamericanas, aunque bueno, ha estado aumentando la población del Caribe, como por ejemplo la gente de Cuba. Pero principalmente es las personas de Centroamérica, y por eso es que inicié la investigación con estas poblaciones. Ahora, cuando yo llegué al albergue de Ixtepec,
una de las principales sorpresas que yo tuve fue que la mayoría de las personas que estaban ahí eran personas muy jóvenes, ¿no? Entre 13, 14 años y 28 años, ¿no? Entonces, lo cual me hacía pensar, bueno, yo he trabajado el tema de juventud desde hace varios años, eso puede ser como una de las situaciones por las cuales me interesé mucho en esta población, pero también porque es justo una de las poblaciones que son más vulnerables y en la migración y quienes migran, ¿no? Desde las personas migran de edades bien tempranas. Okay. Esta imagen son algunos chicos de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, y ellas son chicas mexicanas, estudiantes de la Ibero, que son voluntarias que estaban haciendo también trabajo de investigación como voluntarias en el albergue. Uno de los primeros capítulos de la tesis es bueno, habla sobre las formas de relación entre varones en los albergues, y bueno, en estos albergues, y el primer apartado es: en esta fiesta hay puro rebane, diversión y solidaridad en el camino. Quiero leerles una de los testimonios de una de las personas con las que conviví en el albergue. Bueno, esta persona que lo narra es un chico que está hablando acerca de su relación de amistad con otro chico que conoció ahí en el albergue, y decía: estábamos todo el tiempo juntos, si uno iba a la tienda, ahí iba el otro, si uno iba al baño, ahí iba el otro. En el albergue nos decían que si éramos hermanos y nosotros les decíamos que sí. Me la pasaba bien con esa imagen, era divertido, todo el tiempo buscaba cómo hacernos reír. Cuando yo platiqué con varias de las personas, principalmente adolescentes y jóvenes en los albergues, dentro de sus discursos yo escuchaba, en algunos momentos sí hablaban de las imágenes de violencia que están presentes y que afectan a las personas en la migración, pero no era uno de los principales discursos que ellos y ellas tuvieran, ¿no? Hablaban de otras cosas. Y a mí me sorprendía escuchar que de algunas de las cosas que ellos y ellas hablaban era, por ejemplo, de la forma en la que se divertían estando en el albergue y con las personas que acababan de conocer. En ese sentido, pues a mí me causaba pues interés, ¿no? Porque la literatura actual sobre la migración en tránsito nos habla particularmente de las imágenes de violencia, ¿no? O sea, se ha centrado principalmente en narrar y describir cuáles son los diferentes riesgos y vulnerabilidades a las que se enfrenta la población migrante. Sin embargo, hablando con estas personas, veía que eso no era lo único que ocupaba sus mentes, sino que había otras cosas, y entre ellas estaba, por ejemplo, las formas de relación entre las personas, de amistad y de construcción de solidaridad. Esta es una imagen que habla, bueno, que nos muestra un poco la manera de convivencia que tienen estos jóvenes en los albergues. Yo les decía que una de las partes más importantes tiene que ver con la vivencia lúdica o con la diversión. Ellos le llaman rebane, que es una palabra de origen centroamericano, que es mayormente utilizado en Honduras, y que es una frase con la que las personas hablan de una serie de prácticas como son bromas, juegos, chistes, ¿no? Inclusive juegos sexuales, y que las personas hacen para pasar el tiempo. Ok. Yo escuchaba, por ejemplo, discursos acerca de cuando se iban de fiesta, ¿no? Mi primer día en el albergue fue el 31 de diciembre, yo pasé el año nuevo ahí, y al siguiente día, cuando empecé a acercarme a los chavos de ahí del albergue, escuché la narración de cómo habían vivido el año nuevo en la noche anterior, y ya fue que me contaron que fueron a un bar, varias de las personas, chicos y chicas, fueron a un bar, todo lo que ahí hicieron y la manera en la que se divirtieron. Y bueno, era como lo principal que ocupaba sus conversaciones.
Por otro lado, hay algunos discursos que se oponen. Yo identifiqué dentro de esta población que ellos se oponían al concepto de migrante, que generalmente es utilizado para, tanto en las investigaciones sociales como en los medios de comunicación, como el trabajo en las organizaciones civiles, ¿no? Y yo les preguntaba por qué no les gustaba este término de migrante, y algunas de las cosas que me decían, el primero de los testimonios, habla, por ejemplo, que él, aunque haya tenido diversas situaciones de violencia en el tránsito migratorio, a él no le gustaba que se construyera de él mismo una imagen como víctima, ¿no? Decía él, yo no soy víctima y a mí no me gusta que me traten como víctima. Okay. Además, yo me daba cuenta que no solamente se oponían a este concepto, sino que incluso se burlaban de él, ¿no? Y ustedes, es muy común que nosotros veamos en el territorio mexicano cómo las personas están pidiendo dinero en las calles, ¿no? Esto le llaman charoleo. Y me contaba, ¿no?, la manera en la que ellos hacían estas prácticas, ¿no?, cómo salían a buscar recursos, etc. Y lo que me narraban daba cuenta cómo ellos simulaban ser esa etiqueta que les ponían, es decir, de migrante, y porque de esta manera podían obtener recursos económicos, que era lo que a ellos les interesaba. Okay. Otro de los principales capítulos que hay en la tesis tiene que ver con los conflictos y las alianzas entre mujeres. Por un lado, yo observaba que entre los varones las relaciones de amistad habían ciertos factores que permitían que las relaciones de amistad se dieran entre los varones. ¿Qué eran esos factores? El rebane, la fiesta, la diversión, el salir a tomar cerveza, el consumo de marihuana, e inclusive si yo le invitaba de mis alimentos a esa otra persona, de esa manera se construía la amistad. Entre las mujeres sucede algo absolutamente diferente, ¿no? Las mujeres había constantes conflictos y rivalidades, como lo que podemos ver en esta narración. Sin embargo, eso no quiere decir que no se establecieran relaciones de amistad. A lo largo de mi estancia en el albergue de Ixtepec, que también fue de alrededor de 6 semanas, pues vi, ¿no?, la manera en la que se construyen las relaciones de amistad, y es muy diferente, ¿no? Esta chica me contaba que la manera en la que pudo establecer una relación empática con otras mujeres fue porque empezaron a contarse sus problemas, ¿no? ¿Cuáles eran esos problemas? Principalmente las razones por las cuales habían salido de sus países de origen, las preocupaciones que tenían acerca de la manutención de sus hijos y del cuidado de sus hijos y de sus hijas, la preocupación acerca de sus madres y el papel que tenían las madres para el cuidado de sus hijos, si es que ellas habían quedado a cargo de sus hijos estando en sus países de origen. Y por supuesto también hablaban de lo que habían vivido en el camino, ¿no? Los riesgos, el hambre, el frío, ¿no?, y las situaciones de violencia sexual, ¿no? Ella lo dice, bueno, al final de las líneas nos menciona que el haber tenido un espacio para compartir con otras mujeres acerca de las escenas de violencia sexual le sirvió como un desahogo, y a partir de este momento fue como se empezaron a construir las relaciones de amistad. Algo muy similar sucede con en uno de los capítulos hablo sobre la población LGBTI, particularmente las mujeres trans, y eso es algo muy similar que también sucede en las mujeres trans. Ellas viven pues también violencia, ¿no?, en el tránsito por su condición, por su identidad sexogenérica, y eso las pone en riesgo de vivir diferentes situaciones de violencia, ¿no? Entonces, pero algo muy similar también sucede con ellas. Bueno, esos son como los temas principales que ocupan la tesis, y los últimos 5 minutos que me quedan los quiero ocupar para explicarles cuáles creo que han sido como los principales, son de los principales aportes que tiene la investigación
que yo realicé, ¿no? Y uno de ellos es que, bueno, para empezar, yo hice una revisión bibliográfica exhaustiva y desde mi punto de vista las investigaciones dentro de la antropología social enfocadas a la migración en tránsito son pocas en México. Y las investigaciones que existen se centran en describir o hablar particularmente de la violencia, ¿no? Es como uno de los principales temas. Sin embargo, por ejemplo, aquellas investigaciones etnográficas que hablen desde la propia voz, que permitan comprender de manera más cercana la visión de la población migrante, son menos, ¿no? Son muy pocas. Y esto es lo que intentó hacer esta investigación, esta tesis, ¿no? Gracias a eso yo pude identificar que estas personas no están enfocadas en el sufrimiento, en la violencia que viven en el tránsito migratorio, sino que también existen otras prácticas culturales importantes, ¿no? También están interesados e interesadas en vivir en el momento, en las actividades de diversión y de vivencia lúdica y cómo estas acciones posibilitan las relaciones de amistad e inclusive otro tipo de relaciones como pueden ser las relaciones amorosas, las relaciones sexuales, etc., ¿no? Uno de los principales temas que surgieron en mi investigación está relacionado con los vínculos emocionales, ¿no? Las personas en el tránsito migratorio, a pesar de que son personas que no se conocen y que son de diferentes países, construyen lazos emocionales sólidos y que inclusive son perdurables, aunque ya no estén en el albergue o aunque ya lleguen a su lugar de destino. Y esto ya lo dije. También, bueno, otra de las hallazgos principales está relacionado con las diferencias por cuestiones de género en la experiencia de la migración. Yo les decía que para algunas personas, para los varones jóvenes, la diversión, el juego, el relacionarse, el compartir sus recursos eran algunas de las cosas que posibilitaban la generación de lazos de apoyo y relaciones sociales. Sin embargo, en las mujeres es totalmente distinto, es un proceso, yo diría, inclusive mucho más complejo, ¿no? Lo cual me parece que es interesante en términos de estudios de género. Y esto creo que sí, esto también hay dentro del capítulo que habla sobre mujeres. Yo también me acerqué a la literatura que habla sobre la violencia dentro de los espacios públicos en las mujeres, ¿no? Y intenté hacer un análisis en relación a cómo también a las mujeres migrantes la violencia sexual está relacionada también con la imposibilidad culturalmente que tienen las mujeres para apropiarse de los espacios públicos, ¿no? Sin embargo, esto puede recrudecerse también pues, por las diferentes formas de criminalización del Estado, ¿no? Por eso es que la violencia está mucho más recrudecida en las mujeres migrantes en México, por las condiciones de clandestinidad, por la criminalización del Estado, pero también por la transgresión hacia el uso de los espacios públicos. Esto es de manera general el trabajo que yo realicé y son justo casi los 20 minutos. Gracias. Ahora vamos a pasar a la mesa. Ellas tienen que ir para allá, donde están los micrófonos. No, tú te... Perdón. Sí. Sí, no, en antropología se... en antropología se quedan las... Pues para empezar, te paso la palabra a ti.
Bueno, pues primero felicitarte, me da muchísimo gusto que ya lleguemos a este momento. Y segundo, bueno, también a mí me llamó mucho la atención la manera como tú enfocas este tema, que yo creo que el tema del dramatismo de la situación migratoria en tránsito por México, en particular de los centroamericanos, pero de las escenas que estamos viendo prácticamente en todo el mundo, pues tiene un sentido político, porque obviamente las organizaciones que están a favor, digamos, de los derechos de los migrantes, pues tienen interés en hacer énfasis en el dramatismo y en la violencia y en la violación de los derechos humanos, pero la vida humana no es así. Yo, por razones que no hacen al caso, pues te puedo contar que incluso en condiciones de campo de concentración, no nazi, pero sí campo de concentración francés, por ejemplo con los refugiados españoles después de la guerra, pues por supuesto eran jóvenes y por supuesto también había alegría y también había bromas y también había este tipo de cosas. O hace poquito acabo de ver una foto que me conmovió mucho de los presos políticos del 68, en 71 en Lecumberri, a punto de salir. Varios de los que están en la foto ya murieron, por cierto, pero hay una alegría, un goce, andan con su pelo largo, son medio hipiosones y todos están haciendo la B de la victoria, es decir, son jóvenes o eran jóvenes en 68, entonces creo que sí es una aportación muy importante abordarlo desde ese lado, pero no es una cosa única, es decir, que en condiciones muy dramáticas, pues los seres humanos, habituados hasta por razones biológicas de que cuando uno se ríe distiende todos los músculos de la cara, pues es lógico que eso pase. Sin embargo, sí es una aportación, porque en general no se toca eso, pero yo lo atribuyo a razones políticas y me gustaría saber tú a qué lo atribuyes. Una pregunta o comentario es en términos de las imágenes y las entrevistas, porque aunque yo no he terminado la tesis, solo tengo mi doctorado en ciencia política, pero cuando estudié antropología, por ejemplo en Estados Unidos, que yo fui a hacer trabajo de campo en Estados Unidos, era muy interesante que allá tienes que, digamos que no puedes usar imágenes de las personas y que tienes que hacer como un contrato con las personas y decirles que va a ser todo, en fin, privado y tal, pero es interesante cómo yo entrevisté a 2 generaciones de mujeres mexicanas migrantes y la mujer mayor se negó rotundamente a que yo le firmara o a que ella me firmara a mí el convenio, y sin embargo las mujeres que ya vivían en Estados Unidos un tiempo sí me pidieron que yo les dejara firmado eso y tal. Entonces, bueno, un poco tu opinión sobre eso, si crees que en México va a haber algo de esta cuestión. La otra cosa es que sí hay bastantes investigaciones en realidad en la Ibero, también de antropólogos y de otros, pero ahorita nos importan los antropólogos, desde el lado, yo creo, sí, de los migrantes, tal vez no desde esta perspectiva particular de género y de juventud y de ese tipo de relaciones de solidaridad, pero creo que sí, pues por lo menos sí hay algunas. Ahora, una pregunta sobre el título. El título tiene un poco una especie de problema que digamos, en el uso de los términos ha terminado por identificarse la palabra género como esto es el asunto de las mujeres, y en cambio masculinidad es otra cosa. Bueno, en realidad se supone que el género es la construcción, digamos, tanto de la masculinidad como de la feminidad, o como le quieras llamar a eso, digamos, a eso se refiere por lo menos en la literatura más teórica. Entonces me interesaría ver qué piensas tú de eso. Y luego la parte que más me interesó, y sobre eso más bien yo lo que te preguntaría, si ya vienes de hacer estudios sobre juventud, ahora has hecho esta tesis, mi pregunta sería, ¿qué ves hacia después, digamos, en tu carrera académica o en tus intereses académicos, el tema de cómo tal vez
me parecen muy importantes dos cosas. Uno, esas relaciones adversariales entre las mujeres en un principio, en términos siempre de sexualidad, estas son las putas, las que van a salir en la noche, etcétera, etcétera, y cómo las demás mujeres de una u otra manera refuerzan los estereotipos de sociedades muy machistas de las cuales vienen y por supuesto por la cual pasan, porque esta es una sociedad profundamente machista, de modo tal que eso, digamos, eso pasa con esto, pero al mismo tiempo tal vez la diferencia entre los jóvenes varones centroamericanos es que a lo mejor los varones niegan a hablar de todas las cosas que pasaron en el camino y se relacionan por la vía de la solidaridad, del rebane y en cambio las mujeres cuando finalmente logran sobrepasar sus relaciones de adversarias es precisamente a partir de la experiencia y a partir de la verbalidad. Entonces, si puedes aumentar un poquito sobre cómo cómo lo viste tú y la otra cosa que te digo, cómo te ves en el futuro. Eso es lo que yo tendría para comentar sobre tu tesis. Gracias. Bueno, en relación a las fotografías y el tener un permiso sobre el uso de las fotografías, yo creo que eso es algo que quienes gustamos de hacer fotografía y quienes además nos dedicamos a la antropología, nos enfrentamos todo el tiempo hacia este autocuestionamiento en relación a las cuestiones éticas, ¿no? Y yo eso es algo que estuve conversando con Emiliano, ¿no? También, y con Roger y con también otros compañeros. Y en la mayoría de los casos las imágenes, las personas que están retratadas ahí aceptaron a ser retratadas y en todo momento yo hablé sobre que esto era una investigación, es decir, yo pocas veces hice entrevistas directamente o entrevistas en profundidad. Realmente el trabajo que yo presento es producto de la observación participante y del convivir de manera cotidiana con estas personas. Y en cada momento yo les nombraba lo que yo estaba haciendo, que lo que yo estaba compartiendo con ellos y con ellas iba a ser parte de una investigación. Inclusive dentro del texto hay algunos diversos personajes y uno de los principales, yo lo nombré, todos les cambié el nombre y utilicé seudónimos también para proteger su identidad. Y uno de ellos me dijo que por qué le había cambiado el nombre, ¿no? Me dijo, si yo soy la persona que más aparezco en tu tesis y tú hablas sobre esto y esto que pasó de mí, ¿por qué le cambiaste el nombre? Yo quiero que mi nombre aparezca para que otras personas que lo lean sepan que yo soy esa persona y sepan que yo soy como el protagonista, ¿no? Como si fuese el protagonista de la película, ¿no? Entonces, y lo mismo sucedió con algunas de las imágenes. Yo no tengo permisos firmados, probablemente eso es algo que vamos a tener que asumir quienes hacemos antropología, ¿no? Y tomamos fotografías por las nuevas leyes de protección de datos, etcétera, y yo creo que pues indudablemente son discusiones que tenemos que tomar al interior de la antropología, porque indudablemente, bueno, ustedes vieron las imágenes, yo creo que son muy ricas, más ricas que lo que yo pude haber dicho, en términos de comprender, ¿no? la manera en la que viven las personas en estos albergues. Entonces, eso en relación a las fotografías. Sí, efectivamente hay mucha producción de investigaciones sobre migración. Yo creo que eso es actualmente uno de los principales temas de interés, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y la antropología ha hecho muchos aportes, ¿no? La antropología social, inclusive investigaciones que hablan sobre juventud y que hablan sobre sexualidad. Pero esas investigaciones son, por ejemplo, de personas que están en Estados Unidos, ¿no? En su lugar de destino, o son investigaciones
de las comunidades de origen en México. Yo creo que es necesario ampliar las investigaciones, por ejemplo, de juventudes en Centroamérica, que no solamente hablan porque la gran producción que hay pues está centrado también en las juventudes relacionadas con las maras, ¿sí? Hay mucha producción de investigación en ese tema desde hace varios años. Creo que hay que ampliar el horizonte en la producción de investigaciones de juventud, que no solamente se hable lo relacionado con las maras y la violencia, creo que sí es fundamental e importante, pero hay, por ejemplo, todas aquellas personas que lo que están haciendo es huir de las pandillas, ¿no? Quienes huyen de las pandillas porque ya formaban parte de una de ellas o porque no quieren, ¿no?, ser obligados a formar parte de ellas, o algunas de las